Lectura del libro, La personalidad creadora. Técnicas psicológicas y liberación interior. Por Antonio Blay. Capítulo 25. Etapas, señales de progreso y dificultades en el camino de la autoliberación. En los capítulos precedentes quedan expuestas un conjunto de técnicas que constituyen medios eficaces en el difícil camino de la autorrealización. El hombre verdaderamente deseoso de conseguir la plena realización de sí mismo, que practica debidamente y con asiduidad dichas técnicas, llegará a esta meta. No cabe duda que, a este fin, le servirá también de ayuda y estímulo el conocer de antemano el camino, es decir, las etapas por las que ha de pasar, así como saber cuáles son los puntos de referencia con los que confrontar su trabajo para cerciorarse de que sigue adelante y no pierde el tiempo con pasos inútiles por senderos desviados. De igual modo, especialmente al principio, irán surgiendo dificultades que es preciso saber descubrir para que no sirvan de estorbo, antes bien, se transformen en nuevo estímulo al comprobar que estaban previstas y que no suponen ni su ineptitud personal para seguir estas técnicas, ni mucho menos un argumento en contra de la eficacia de las mismas. Es lo que me propongo en este capítulo, que viene a ser una especie de guía o plano para no perderse por los caminos del trabajo psicológico y evitar el peligro, siempre al acecho de cuantos se proponen meterse por las andaduras interiores de cualquier clase de autoperfeccionamiento, de mirar atrás y retroceder tras los primeros pasos. Etapas y señales de progreso interior. Naturalmente, cuanto vamos a exponer solo tiene lugar si existe un auténtico trabajo interior, es decir, si se llevan a la práctica las técnicas propuestas. Pues únicamente entonces se verifican las transformaciones interiores de que vamos a hablar. Primera etapa, cuando una persona empieza a trabajar, nota muy pronto una serie de sensaciones nuevas que nunca había experimentado antes, de satisfacción, de euforia, de optimismo y alegría. Se siente entusiasta y contento y tiende a creer que tiene ya la transformación de su interior al alcance de la mano. Esta primera etapa, que produce en el sujeto la impresión de un serio adelanto y progreso, acostumbra a durar de 15 días a 2 meses. Causas: las técnicas han rascado un poco la superficie de la actitud mental consciente anquilosada y rígida y el solo hecho de atisbar actitudes desconocidas y espontáneas causa una sensación de frescor, de vida y consiguientemente de novedad muy agradable. Además, desde la decisión tomada de trabajar en serio, el sujeto adquiere la impresión de que ya no camina a remolque, sino que ha empezado su verdadera transformación y la simple posibilidad de que esto sea cierto vigoriza el optimismo y hace tomar conciencia de los más pequeños cambios y sensaciones. En realidad, esta primera fase lo único que hace es compensar momentáneamente el yo. Con una comparación expresaré mejor mi idea: si a una persona que anda con graves preocupaciones económicas le toca el premio gordo de la lotería, este hecho no le resuelve los problemas interiores de tipo psicológico que tiene pendientes, y sin embargo, se siente más eufórico, más satisfecho, con una sensación de poder y de firmeza y una capacidad de acción más eficientes que nunca. En otras palabras, la satisfacción es solo momentánea, obra a modo de compensación y en cuanto pasa, los problemas aparecen de nuevo con toda su vigencia. De modo semejante, los primeros pasos en el trabajo interior son una compensación al yo, que dura mientras el sujeto está bajo la impresión inmediata de novedad que le han causado las sensaciones experimentadas en la práctica de las técnicas. Segunda etapa, cuando, transcurridas las primeras semanas de práctica, los ejercicios pierden el carácter de novedad que en un principio los envolvía y las sensaciones ya no se renuevan, cuando, sobre todo, el trabajo interior amenaza no solo ya con rascar, sino con empezar a desmontar de veras la estructura artificiosa del yo, mejor dicho, de la idea del yo, entonces hace su aparición una reacción inconsciente de oposición, contraria a proseguir el camino emprendido, que se traduce en desgana, antipatía por el ejercicio, pereza en proseguir su práctica, malestar e incomodidad ante la nueva situación. Es una etapa de pesimismo y depresión, en la que se dejan de experimentar las sensaciones anteriores, crece el recelo de que incluso se retrocede y nace en el fondo una sensación de fracaso. Es aquí donde la mayor parte de las personas retrocede y abandona el trabajo. Todo ello tiene su origen en un doble hecho:
Primero, en la desaparición natural de la sensación de novedad a medida que se ha ido avanzando y creyendo conocer el camino. Pero sobre todo en la alarma inconsciente que se despierta en el yo ante el peligro, indefinidamente presentido, de salir afectado o lesionado en algo muy suyo. El mecanismo de autodefensa del yo funciona promoviendo una serie de dudas y preguntas escépticas o críticas formuladas en el interior, con el objeto de inhibirse y abandonar finalmente el camino emprendido. Es natural, si se tiene en cuenta que, al fin y al cabo, el yo idea es un modo que tenemos de vivirnos, bueno o malo, en realidad siempre más bueno que malo, dadas las condiciones en que lo hemos ido viviendo, quiero decir, que ha llegado a ser no solo algo nuestro, sino más aún, la expresión de nosotros mismos. De ahí que en el momento en que esa estructura mental, que ha sido la nuestra, que la hemos considerado nosotros mismos, como nuestro yo, se siente amenazada en lo más profundo, entonces, aparte de la idea que nos ha guiado y del proyecto concebido y ya en marcha de realización, de llegar a algo mejor, lo que de verdad estamos empezando a sentir es que vamos a dejar de ser lo que éramos. Esta alarma no suele apreciarse en el consciente y la respuesta defensiva tampoco es abierta, sino que se reviste del ropaje de una argumentación racional, con la que tratamos de disuadirnos de seguir adelante. Durante esta segunda etapa apenas se experimentan sensaciones nuevas. Y no obstante, la transformación está ya en marcha. El hecho de que no se perciba en el consciente solo se debe a que ocurre en niveles profundos. Los cambios se echan de ver cuando después de algún tiempo una mirada retrospectiva compara los estados y actitudes actuales con los de hace 6 meses o un año. También ocurren a veces efectos sensacionales, pero no es lo normal. El trabajo es tanto más profundo y sólido cuanto más lento parece, a condición de que se trabaje intensamente. Se trata de algo tan importante como una nueva estructuración de energías y reorganización del mundo inconsciente y del consciente. Y es por necesidad tarea silenciosa y pausada. Pero esto entra ya en la tercera etapa. Señales de avance interior en esta segunda etapa son: 1. La primera, la misma ya antes citada de sentirse de nuevo acuciado por los problemas que parecían haber entrado en vías de solución y advertir que todo vuelve a su viejo cauce de malestar, que incluso reaparecen preocupaciones y miedos tiempo atrás ya olvidados. Aunque parezca lo contrario, es esta una señal de que se avanza, semejante a la fase resolutiva de una enfermedad, cuando empieza a subir más la fiebre para luego ceder, o a una hemorragia que rebaja la tensión sanguínea, signo de saneamiento interior, de desintoxicación mental. El interesado se siente más susceptible, cualquier cosa le irrita o le hiere, como si todo él estuviese en carne viva. 2. Una sensación esporádica, que aparece en los momentos más inesperados, lo mismo yendo por la calle, que al vestirse o estando sentado a la mesa, pero que suele ser breve, de que algo está cambiando por dentro. Sensación viva, fresca, suave, remozadora, que cuesta identificar por ser nueva y variada, y que indica que la conciencia se está abriendo a niveles más profundos que empiezan a funcionar. 3. En los momentos más impensados y extrañándose de ello uno mismo, comienzan a salir, en el trato diario con la gente, reacciones espontáneas, de tipo expresivo o emocional, ideas, ocurrencias, observaciones o risa que antes no habría brotado, por mantener un control ya habitual o inconsciente con censura represiva para lo espontáneo, o por un bloqueo insano y contrahecho del interior, en los dos casos impidiendo la natural expresión de la propia personalidad. Estas espontaneidades pueden consistir a veces en un insulto o en una protesta indignada, es decir, en algo negativo. No importa, evidencian que ha empezado el deshielo de nuestra rigidez interior y que va quedando libre el camino hacia adentro, que tenderá el puente de contacto con el exterior. No es aún una actitud, es decir, algo permanente, dominan todavía los estados anteriores, de cierre y control al trasiego de relaciones entre el mundo personal y el yo. 4. Es muy característico de esta etapa el sufrir grandes oscilaciones y vaivenes emocionales. Tan pronto se siente uno desalentado y deprimido, como lleno de euforia. Hablamos de altibajos en relación con el estado más o menos equilibrado y estable que se había llegado a construir con el continuo ejercicio de un autocontrol de la conducta adaptado al patrón social del medio en que se vive.
El desbloqueo interior sensibiliza la conciencia y hace reaccionar con más intensa alegría, buen humor y optimismo o con mayor hostilidad, miedo y angustia, según los casos. 5. Aunque parezca paradójico, se gozan también instantes, y aún pequeños periodos, de una paz y tranquilidad desconocidas, como oasis escondido en el desierto que se atraviesa en esta etapa, pero que nada tienen que ver con la pasividad interior. Hay personas muy educadas y correctas que precisan pasar por un periodo de exaltación, y cuando las defensas de su yo empiezan a deshacerse, lo que tiende a salir espontáneamente es desatarse de trabas y desahogarse, lo que no deja de asustar al sujeto, pues va contra su yo idealizado y además le provoca conflictos con las personas que están acostumbradas a considerarlo de otro modo. 6. Se adquiere una facilidad mucho mayor para comprender a los demás, sin que suponga esfuerzo, participando de su modo de ser y viendo como naturales actos que antes extrañaban. Es como si se produjera un acercamiento hacia los otros, desde nuestro interior al interior de ellos, el cual puede ser captado y registrado un poco más. Se advierte esta sensación de proximidad y, sin necesidad de explicaciones, uno se hace cargo y toma las reacciones de los demás como mucho más naturales. 7. El sujeto puede manejar con mayor soltura y con bastante tranquilidad problemas y situaciones que antes le preocupaban mucho y que consideraba muy íntimos y privados, de tal modo que ni siquiera se permitía a sí mismo recordarlos y los reprimía en cuanto intentaban aflorar, mucho menos hablar de ellos con nadie, tal era la gravedad que les concedía. Se trata de problemas vividos con intensidad en épocas lejanas de nuestra vida, y que entonces censuramos con la etiqueta de prohibida su rememoración. Por ejemplo, una acción grosera con un hermano o violenta con los propios padres o familiares, o una cobardía en el grupo de amigos, etc. O simplemente un mal deseo hacia un familiar. Lo interesante en el caso no es la gravedad en sí de estos hechos, sino la que nosotros entonces le concedimos y cómo quedaron registrados en nuestro interior. Como para el inconsciente no existe el tiempo ni la valoración moral, sino que allí se graban las cosas en virtud de su propia fuerza, de la intensidad con que se viven, hoy continúan dentro con la misma etiqueta de muy grave que rotuló antaño su entrada. De aquí que el yo se resista a querer actualizar aquel problema. Cuando se logra, resulta, al enjuiciarlo hoy, que con frecuencia no era más que una nadería. El inconsciente está lleno de problemas así, que se conservan con la gravedad que entonces les otorgamos, y cuando el sujeto logra pensar y hablar de ellos, es que han dejado de estar hundidos en lo profundo del inconsciente y han sido objetivados, separándose y desidentificándose de la noción de él mismo y pudiendo ser manejados y solucionados en lo que tienen de rémora para conseguir el fin propuesto de madurez psicológica. Como señal de avance, nos referimos aquí a que el sujeto puede hablar cada vez con mayor soltura de estos problemas personales que antes reprimía, sean de tipo sexual, de agresividad, celos, ambición, etc. 8. Uno de los signos más característicos de adelanto es el cambio progresivo, y mucho más acelerado que el inherente a la edad, en la valoración subjetiva de las personas y cosas. Si el interior va cambiando, es decir, si vive las mismas situaciones de un modo distinto, aunque no llegue a darse clara cuenta de ello, esto se reflejará necesariamente en su vida de relación. Variará su valoración respecto de las personas, a quienes antes consideraba de un modo y concedía una importancia, ahora les ve sin fondo, solo con apariencia, y por el contrario, personas menospreciadas, vienen a ser objeto de atención, al darse cuenta de valores escondidos en su interior, que antes le pasaban desapercibidos. En realidad, la mutación es subjetiva, interior, es el quien cambia y su cambio arrastra el de sus gustos y deseos. Empieza a enfocar la existencia desde otro punto de vista. Se está transformando la escala de valores interiores que habían regido hasta ahora, y con ella se modifica también su aprecio y concepto del mundo exterior. Por esta razón experimentará la necesidad de desplazarse del ambiente social anterior. El trato con los amigos de antes deja de satisfacerlo, encuentra sin contenido las lecturas acostumbradas, los espectáculos de su predilección ya no le dicen nada, etc. Esto puede provocar una crisis, sobre todo porque, recíprocamente, los demás también le encuentran extraño y como desajustado.
Sin embargo, no hay temor por este lado, pues en realidad el cambio se verifica hacia un sentido de autenticidad, de vivenciación de sí mismo, y a lo más desembocará en una ruptura con el ambiente social anterior, obligándole a ponerse en contacto con otro nivel social más en armonía consigo mismo. Ruptura que, por lo demás, no suele ser violenta, sino suave y progresiva. Toda persona se mueve en el ambiente social que está de acuerdo con su densidad interior. A medida que se va descargando del lastre del inconsciente, disminuye esa densidad y percibe que hay que construir otro tipo de valoraciones, de amistades, otro estilo de vida, es decir, se eleva en la escala social. Es muy posible incluso, que cambie su situación económica y profesional. 9. La variación es a veces tan notable, que personas que eran muy afectuosas se vuelven frías e indiferentes. Y por el contrario las reservadas, serias y cerebrales, empiezan a manifestarse cariñosas, expresivas o con espontaneidades y bromas propias de un adolescente. Todo esto es natural, son señales de progreso. En el primer caso la afectividad era sin duda egocentrada, puro sentimentalismo, es decir, el amor como protección del yo. Y, al trabajar interiormente, se borra y uno se siente frío como si no amara, cuando lo que ocurre es que la profundización en capas más hondas ha barrido el barniz superficial del sentimentalismo. Luego aflorará el amor genuino. En el segundo caso, hace su aparición un modo de ser que es el auténtico y que debió vivir desde hace muchos años. Es una fase de transición, pues no puede arribarse de pronto al estado que viviría ahora si hubiera comenzado entonces. Pero el trabajo batirá récords quemando periodos de tiempo en proporción a su intensidad. 10. Por último, y como síntoma más fundamental, el sujeto empieza a sentirse cada vez más a sí mismo, con una fuerza nueva, independientemente de los eventos de su vida y de sus estados de ánimo transitorios, y aún de los permanentes. Antes tenía una conciencia de sí mismo que era la suma de las alegrías, tristezas, intereses, educación, etc., de toda su vida. Ahora va cobrando fuerza en su interior una sensación nueva de sí mismo, como ser dotado de vida, de una vida borbotante, sintiéndose a sí mismo vivir, aparte de las cosas y de los estados de ánimo, con el calor de una fuerza íntima y de un fuego interior que es el mismo. Es una experiencia nueva e indescriptible. Recuerdo a este propósito a un señor que me decía no hace mucho, y que llevaba ya 9 meses de trabajo interior ininterrumpido, de verdad es una experiencia que merece la pena, nunca me había sentido vivir. Ahora me siento en el núcleo de la vida, es un descubrimiento permanente de mí mismo. Algo queda en el sujeto para siempre, como centro de él mismo, aparte de los altibajos que puede haber en sus relaciones exteriores, de lo que emana una fuerza que le hace manejar y hacer frente a todas las situaciones, quedando él independiente de personas y cosas. Hace lo que siente que debe hacer, sin depender de nada ni de nadie. Van desapareciendo las ataduras interiores provenientes de vivirse a sí mismo como suma de afectos y opiniones de los demás, de estados de ánimo o de experiencias anteriores condicionantes, y de las exteriores, que le movían a hacer lo que pensaba que los demás aceptaban. Pero todo esto no se contrapone a que mientras se siente a sí mismo con mayor fuerza y con mayor libertad e independencia de las personas y de las cosas, penetre más en el interior de las personas, como ya dijimos en otro punto, estando más cerca de la intimidad de los demás, aunque sin depender de sus reacciones emotivas o intelectuales, y se haga cargo más objetivamente de las situaciones y de las cosas. Estas son las principales señales que pueden considerarse de progreso dentro de la segunda etapa. Hay que notar que los altibajos emocionales y por lo tanto los estados afectivos que se experimentan de alegría, gozo o fastidio, etc., deben mirarse con un poco de recelo como signo de adelanto, precisamente debido a la inestabilidad propia de estos niveles. Los modos de sentirse a sí mismo son los que dan la pauta, es decir, todas las experiencias y vivencias profundas, porque éstas solo pueden ser resultado del trabajo interior. Tercera etapa, la nota dominante de la fase anterior, la depresión y el pesimismo, se va esfumando y comienza a abrirse paso a una clara conciencia de que algo por dentro empieza a ir bien, los resultados comienzan a palparse.
Los que han superado la prueba están satisfechos de los frutos recogidos y difícilmente abandonan el trabajo, que abunda en recompensas de plenitud interior, otorgándoles gozar de la vida como nunca, porque se viven a sí mismos de un modo armónico. En esta etapa se verifica la unificación de la mente y el psiquismo. Como características principales, que son al propio tiempo índices de progreso, podemos señalar. 1. El sujeto conserva de modo habitual la conciencia de sí mismo, una conciencia positiva, agradable, constructiva. Este estado interior se manifiesta en una total independencia de las oscilaciones que pudiera provocar la variabilidad de las circunstancias, lo mismo que incluso la de los estados de ánimo, que oscilan como siempre, es inevitable, pero predomina a través de todo el sentirse a sí mismo de un modo permanente como centro consciente y organizador de lo demás. Se siente vivir, ya normalmente, aparte de las grandes alegrías o de las grandes tristezas o de las graves dificultades, en un nivel distinto al del mundo emocional, que empieza a ser un nivel espiritual. Esta persona se caracteriza porque adopta una actitud abierta y positiva hacia la gente, con facilidad para el contacto, con independencia del criterio de los otros. Puede, llegado el momento, cantar las 40, a quien sea, sin inmutarse, o plantear serios problemas, porque lo exige así la trayectoria de su vida, no su egoísmo, con frecuencia será en defensa de derechos ajenos. Quien posee una fuerza tal en su interior no es un ser prefabricado que se adapta a todo o a lo que le conviene, ni el tipo clásico de persona perfecta, según la versión vulgar que se ha dado del hombre bueno, conformista y que a toda costa evita las tensiones siguiendo los dictados de una prudencia de equilibrio y medias tintas. La persona que se vive a sí misma con autenticidad es palpitación viva en toda su actuación, de un vigor extraordinario que no se deja modificar por nada, aunque se adapta en la medida que las circunstancias lo permiten, pero sin depender de ellas. Viene a coincidir con el tipo de hombre que posee autoridad y que es capaz de dominar a los demás, aunque no despóticamente. Su interior no está condicionado por las reacciones de los otros. 2. Esta fuerza no es bulliciosa ni tempestuosa, no mueve a una actitud sin tregua, más bien es tranquila, reposada, concentrada, enérgica. A medida que se va adquiriendo una vivenciación más profunda de uno mismo, la fuerza interior se remansa en un estado de serenidad interior. Es posible que el temperamento incline al sujeto a la actividad, llevándolo a realizar muchos o pocos proyectos, pero siempre, en el fondo de sí mismo, vivirá en paz, en el mismo lugar. Una cosa es el movimiento de los instrumentos que maneja, sus mismas facultades y otra la agitación interior, que en esta etapa ya no existe. 3. Una señal muy práctica para discernir el progreso espiritual es la capacidad de comprensión de los demás. A mayor maduración interior, una visión más rica y una comprensión más honda de los demás. Y por consiguiente una convivencia más próxima, y en actitud positiva, no de dependencia. Se trata de un avance en profundidad sobre la característica explicada en el punto 6 de la segunda etapa. El sujeto vive en su centro, según es él, y deja a cada cual vivir a su modo, comprendiendo que cada uno esté en una fase distinta de desarrollo o de estancamiento, sin interferirse en su vida, pero admitiéndola positivamente y sintiéndose, en su área de relaciones, próximo a todos. Puede incluso darse el caso de que alguien no le sea simpático ni agradable, pues es cosa que depende de una afinidad caracterológica o temperamental, sin que intervenga la voluntad, y entonces, aunque no le guste su trato, comprende no obstante su modo de ser y admite que sea así y no de otra forma, sin incomodidad ni menosprecio. Normalmente, nosotros valoramos a las demás personas a través de sus manifestaciones exteriores. Es un error que vamos corrigiendo a medida que nos sentimos vivir interiormente, aumentando nuestra seguridad y por lo tanto desapareciendo nuestra necesidad de depender de los demás. Precisamente porque uno vive este nivel de seguridad, participando en el núcleo de la vida, común a todos los seres, es por lo que ve más relativo el nivel externo personal, de ideas, hechos, carácter, modo de vida, etc., y puede admitir que adopte cualquier forma. Pero si uno depende de lo exterior, tiende a observarlo y tratar de modificarlo de acuerdo con sus ideas, o de adaptarse perdiendo la propia libertad de acción.
Así pues, nuestra capacidad de aceptar con naturalidad el modo de ser de los demás y de comprenderlo refleja y sirve de señal para conocer si aún seguimos errados, aunque solo sea en parte, en el caso de no poder aceptar la manera de ser de algunas personas. Las personas vienen a ser como espejos en los que nos reflejamos y que nos dicen el grado de nuestro adelanto. 4. Otra señal de progreso es la adquisición o el aumento, que se efectúa de modo natural y progresivo, de un profundo sentido religioso. Es decir, se sensibiliza la conciencia de Dios, que se percibe no ya solo a través de la fe, como idea a la que se presta adhesión mental, sino a través de la experiencia, como algo vivo que está en nosotros. 5. Finalmente, es también signo positivo en esta tercera etapa el aumento de la paz interior, sea cual fuere el papel que uno haya de desempeñar en la vida, encontrando plenitud en su cometido, y conservando conciencia de sí mismo independientemente de las cosas que pasan dentro o fuera. Esta tercera fase puede durar meses y aún años. A medida que se adelanta, crece la satisfacción interior y uno se va encontrando perfectamente bien, hallando sentido a la vida y saboreándola. Muchas personas se contentan con haber llegado hasta aquí. Pero hay otras que no, necesitan algo más, en ellas se ha ido despertando la exigencia de actualizar niveles superiores, espirituales, de descubrir la realidad que trasciende la estructura del yo. Estas deben seguir trabajando en la misma dirección hasta tomar conciencia de los niveles superiores que su psiquismo, más rico y sensible, les brindará. Para ellas existe una cuarta etapa de desarrollo interior. Antes de pasar a hablar en este mismo capítulo de las dificultades que el ejercitante encontrará en su trabajo interior, he de hacer unas advertencias sobre el valor que tienen tanto la división en etapas que acabo de hacer como las respectivas señales de progreso. Para no inducir a error, al aplicar la división en etapas a la marcha de uno mismo en su trabajo, hay que tener presente que no se trata de compartimientos estancos, cada uno totalmente separado de los demás de un modo fijo y total, sino que con muchísima frecuencia se entremezclan, alternándose aún en una misma semana la primera y la segunda etapa, o se dan avances rápidos y luego retrocesos, etc. Es decir, que lo que dejo indicado sirve solamente como norma general. Además, esta división en etapas no es aplicable a toda clase de personas. Hay tipos temperamentales que no experimentan apenas ninguna de las señales de progreso de la primera etapa, sino que se sienten más bien fríos y casi sin estímulo durante todo su trabajo. Dificultades. De modo general podríamos reducir las dificultades con que se tropieza en el trabajo interior a las dos siguientes. Primera. Encontrar el camino más adecuado a la propia personalidad. No debe ser el resultado de un consejo o de una sugestión, sino de una selección interior, es decir, que el sujeto, entre varios caminos posibles ha de elegir uno, no sopesando tan solo razones, sino escuchando también la respuesta de su inconsciente y de su intuición hasta descubrir por cuál siente internamente mayor afinidad. El cultivo interior debe seguir la línea trazada por el inconsciente, el cual tiene en su mano el mayor número de datos acerca de nuestra verdadera realidad, y que, a petición nuestra, nos colocará en nuestra ruta. Segunda. La dificultad principal es la que surge de nuestro propio interior, y que puede resumirse en una palabra: resistencias. Cada persona es producto de los hábitos adquiridos en toda su vida, y para cambiarlos se precisa utilizar constantemente fuerzas poderosamente activas. Un hábito solo se modifica con muchos actos conscientes, continuados, hasta lograr una nueva actitud habitual. Durante mucho tiempo se volverá a caer una y otra vez todos los días en el estado habitual anterior, y entonces vuelven a regir las ideas, las actitudes, intereses y vivencias enlazadas con aquel estado, por desagradables que sean y aunque a veces supongan al sujeto volver a vivir aprisionado en angustias, temores y problemas. No se puede modificar en varios días todo un estilo de vida construido tal vez durante años. Es más, las personas que han vivido durante mucho tiempo bajo el peso de graves problemas, cuando consiguen resolverlos, echan de menos las preocupaciones y tensiones anteriores y tienen tendencia a revivir lo pasado con el pensamiento y la imaginación.
Si actualmente no tienen ningún conflicto, se inventarán o buscarán estímulos artificiales que reproduzcan de algún modo aquellos estados, como si les resultase insípido vivir sin ellos. Es que en realidad la verdadera naturaleza de las dificultades no reside en algo externo, sino en el mismo sujeto. Él tiene la impresión de que con la solución del aspecto externo del problema acabarán sus padecimientos y luego se encuentra con que no, justificando con razonamientos falsos su nueva situación de malestar. Todo tiene su origen en que él mismo funciona mal. Pero, por inteligente que sea, es muy difícil que llegue a verlo, porque somos ciegos para nuestros propios problemas, sobre todo cuando estos son muy agudos. Este es el motivo por el que no es camino correcto tratar de resolver los problemas por la vía mental consciente, por la razón. La persona afectada empieza por no reconocer lo que le dicen, porque no tiene evidencia personal de ello, a pesar de ser el sujeto en que se verifica el fenómeno. Es, pues, preciso utilizar técnicas que transformen los mecanismos inconscientes, que eduquen la actividad y que descarguen la energía acumulada en puntos muertos que presiona contorsionando las actitudes. Para poder realizar el cambio de hábitos que modifiquen nuestras actitudes, sería necesario mantener la mente consciente muy despierta a fin de estar al acecho de la irrupción de los estados anteriores, y además permanecer abierto a los que deseamos adquirir. Pero esto es sumamente difícil. Por cada 5 o 15 minutos que pasamos, y con un gran esfuerzo, del todo despiertos y sintonizados con la actitud deseada, continuamos las otras 23 horas del día en la antigua actitud. Así que el cambio resultaría lentísimo. Por eso las técnicas expuestas tienen el objeto de abrir brecha en la atención, hasta lograr que la mente permanezca abierta el mayor tiempo posible. 3.3 Otra resistencia tiene su origen en el miedo del yo a ver desaparecer las actitudes y el mundo de valores con los que había llegado a identificarse, como si se tratase de un suicidio. Ya hablamos sobre el particular al trazar las características generales de la segunda etapa, en este mismo capítulo. Se trata con frecuencia de conflictos que vivimos en los años de nuestra infancia o juventud, y que, por haberlos conceptuado entonces como graves y conservado como tales en el inconsciente, nuestro consciente nos veda incluso su recuerdo. Para convencernos de que esto es así no tenemos más que realizar el ejercicio llamado examen retrospectivo y observaremos que durante el día estamos seleccionando continuamente las palabras, los gestos, las actitudes, los temas de conversación, aun las ideas. Prestando atención a este hecho, descubriremos que si en un momento dado no hemos dicho tal frase, se ha debido a que en ella veíamos cierto peligro asociado a la alarma que se despierta en nosotros ante la posibilidad de que se manifieste algo que tenemos reprimido dentro con el veto de salida. En el momento de proponernos realizar el trabajo interior, notamos una tendencia a huir, y nuestra mente se convierte en una fábrica de argumentos que justifican racionalmente esta huida. Ideas negativas acerca del trabajo, al terrible esfuerzo que tendríamos que realizar, de desconfianza de conseguir cambios importantes, o contra la capacidad de las personas en quienes confiamos. En el fondo todas estas y otras razones provienen solo del miedo y de la tendencia natural a evitar todo lo que es desagradable. Independientemente de la actitud consciente de buena voluntad que uno tiene. Esta dificultad solo puede obviarse con una actitud dispuesta por encima de todo a ir descubriendo los mecanismos internos que hacen funcionar nuestro psiquismo en la práctica, para saber distinguir entre las razones fundadas y las que solo encubren una huida, y de este modo poder neutralizar nuestra tendencia emotiva a evitar enfrentarnos con las situaciones que nuestro inconsciente censura por peligrosas, pero que nos llevarían a la solución deseada. Antes de terminar este capítulo, unas palabras acerca de algunos puntos de interés, relacionados con lo expuesto. 1. El progreso interior es tanto más rápido cuanto con mayor intensidad se experimenta la urgencia de cambiar. Y esto lo mismo puede ocurrir si el malestar interno es muy grande que si es pequeño pero se tiene de él una fuerte conciencia. La mayor de las dificultades con que se tropieza en este camino ya hemos dicho que es la de llegar a conocer el problema que a uno le afecta y ver, por lo tanto, en qué dirección se podrá encontrar la solución anhelada.
Una experiencia profunda de vivir con problemas induce a un gran deseo de ser de otro modo y es el deseo precisamente el que dinamiza los cambios interiores, porque el deseo surge de la energía interior que pugna por transformar la situación y conseguir un estado psíquico nuevo. Lo que cada uno quiera, no de un modo superficial, epidérmico, sino hondo, con todo su ser, eso obtendrá. Quien de verdad tiene ganas de cambiar, conseguirá su propósito precisamente en el mismo grado y dirección de su deseo, porque el cambio es el resultado de este deseo aplicado a la conducta. Y esta aplicación se verifica de modo automático, incluso sin guía ni orientación, el mismo interesado, movido por su deseo, va descubriendo el camino a seguir. En Oriente hay una máxima muy significativa a este respecto: un buen alumno con un mal maestro llegará a la iluminación, y un mal alumno aún con un buen maestro no se moverá de sitio. No depende el cambio de las enseñanzas recibidas, de las verdades o de la ciencia, sino que es obra de la fuerza viva que hay dentro y que impele y abre el camino. Su vivencia es el camino. Las técnicas ayudan al deseo, a la voluntad decidida de andarlo con mayor rapidez y más directamente, pero ninguna técnica puede sustituir a la voluntad o a la necesidad. Nadie que no lo desee y se lo proponga de verdad podrá cambiar. 2. Las dificultades que van surgiendo se van venciendo cuando se las conoce como tales, sin identificarse con ellas. Para ello es necesario vivir de continuo en un terreno de experiencia, siendo conscientes durante el ejercicio, y manteniendo cuanto sea posible la atención durante el día. Solo así se evita caer en un automatismo que inutilizaría la práctica de las técnicas, convirtiéndola en pura mecánica rutinaria y de efectos muy reducidos. La persona que vive conscientemente se da cuenta de todo el proceso y puede emprender por sí misma el camino. 3. Ya hemos indicado varias veces que es bueno contar con la ayuda de alguien que con su consejo nos oriente. No para quedar pendientes de él considerándolo un apoyo en nuestra inseguridad, sino para contrarrestar en ciertos momentos la postura vieja en nosotros que nos inclina a actitudes indebidas y para servirnos de criterio sobre si damos pasos en firme o en falso. Ha de ser una persona que tenga experiencia, es decir, que ella misma haya andado conscientemente este camino interior. De otro modo, aunque tuviera mucha ciencia, no sabría darnos razón de lo que ocurre, del cómo y del por qué. Pero hay que evitar el riesgo de que el discípulo adopte una actitud devocional, de amparo y de seguridad hacia su maestro. Y, entonces, en la medida en que busca consuelo en el maestro, deja de apoyarse en su realidad interior, perjudicando gravemente su progreso, pues es condición indispensable que el sujeto asuma toda la responsabilidad por sí mismo y viva en nombre propio. El maestro solo tiene como misión señalar un camino y, a lo más, dar la mano en algunos momentos. Pero dejando siempre a salvo la personalidad del alumno y el sentido de autodesarrollo de todo su trabajo. El verdadero y único maestro es Dios en nosotros, al que hay que llegar a través de nuestros niveles espirituales. Cualquier otro tipo de guía o ayuda no ha de ser más que un sustituto provisional, un apoyo temporal del que hay que prescindir cuando la misma vida nos anima directamente y nos orienta para que sigamos por nuestro camino, que es también el suyo.